Alzando la voz, para que todo el mundo sepa que Cristo está vivo. Alzando la voz, como profetas que siembran esperanza e irradian luz dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo. Bienvenidos. Esto es Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles. Gracias, hermanos, muchas gracias por continuar con nosotros, gracias por continuar en Koinonia Media. Gracias por continuar en la 800 AM. Sean bienvenidos al programa Alzando la Voz. Mi nombre es Martín Reyes. Ya saben, pertenezco orgullosamente a nuestra comunidad Koinonia. El hermano Alejandro esta noche pues no va a estar aquí acompañando a nuestro hermano Antonio. De hecho, el hermano Alejandro ahorita va volando directo a Chiapas. Por ahí fue a ver a su mamá. Yo creo, si Dios quiere, aquí lo tenemos el próximo lunes. Y pues este programa realmente pertenece a nuestro hermano Antonio, pues se va a presentar ahorita en esta noche. Buenas noches, hermanos, mi nombre es Antonio Espinosa de la comunidad de Koinonia. Gracias por seguir escuchándonos. Estamos transmitiendo en vivo desde la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación en Tijuana, Baja California. Gracias por los saludos que hemos estado recibiendo del Distrito Federal de Michoacán. Muchas gracias por escucharnos y desvelarse para escuchar estos programas. En atención a ustedes hemos estado esmerándonos para que podamos dar a ustedes la palabra del Señor que necesitan en esos momentos, que el Señor los ilumine y el Señor los guarde para que ustedes puedan comprender un poquito de su palabra. Estamos meditando los 10 mandamientos de Santo Tomás de Aquino y ahorita estamos en el 7º mandamiento. No hurtarás, pero antes el hermano Martín nos va a dar una oración para poder que el Señor nos dé la facultad para poder expresarnos. Sí, hermanos, miren, ya la conocen ustedes, es nuestra oración lema del programa Alzando la Voz. Dice así: oh buen Jesús, ayúdame a esparcir tu fragancia de amor con el hermano que tenga contacto, con el más necesitado de tu gracia, con el más sencillo, con el más humilde, en fin. Ayúdame a esparcir tu fragancia de amor con el ser que más te necesite. Amén. Hermanos, pues ya saben, nuestro hermano Antonio, pues él está prácticamente muy empapado de lo que es de Santo Tomás de Aquino, de San Agustín. Y ustedes, los que han seguido sus programas, pues ya saben de qué les está hablando. Yo nomás les recuerdo los teléfonos por si quieren comunicarse, si quieren estar participando, si quieren formar parte de la programación de Koinonia Radio en este momento, pues adelante. Aquellos que están desvelados, que no pueden dormir, aquí en Tijuana 622-8962, en Estados Unidos 866-228-4305, en Eslada Nacional 01800-788-7606. Ya saben, nuestras páginas es Koinonia Radio ORG o tjcatólico.com. Hermanos, pues iniciamos. Adelante, hermano. Comenzamos con el artículo 162 de Santo Tomás, que nos dice: el Señor ha prohibido en su ley principalmente la ofensa al prójimo y primeramente la ofensa a la propia persona cuando dice no matarás. En segundo lugar, en el consorte cuando dice no adulterarás. Y en tercer lugar, en las cosas, aquí dice no hurtarás. Como ya vimos anteriormente, primero vimos el mandamiento de no matarás. También vimos el mandamiento de no adulterarás y ahora vamos a ver el mandamiento de no hurtarás.
Y debe saberse que por este precepto se prohíbe toda manera injusta de quitar un bien. En efecto, de muchas maneras se comete el hurto. El hurto son, hermanos, como un deseo de lo que otras personas tienen o de que el ser humano quiere saciarse. Entonces esos deseos lo llevan a inclusive al hurto. Como vemos en el Éxodo, el Señor desde el principio nos dio la tierra para que nosotros nos reproduzcamos, comamos y la sometamos. Pero nosotros no solamente sometemos la tierra, sino que nos apoderamos de todo lo que hay en la tierra y sometemos a nuestros hermanos los más débiles. Nos unimos con los más fuertes y hacemos que los más débiles estén siempre sometidos. Entonces de esto nos habla Santo Tomás de Aquino, de que lo que haya en la tierra, de todo lo que hay en la tierra le pertenece a Dios. Por lo tanto, Él nos está enseñando de esta manera que nosotros no podemos estar robando, estar hurtando las cosas que Él nos ha dado para equilibrio, para que todos tengamos un equilibrio. Porque si no estuviera este mandamiento, no estuviera esta exhortación a que no robes, entonces nosotros haríamos de la tierra un desastre. Hermano Martín, estamos viendo que el ser humano, el Señor le dio todo para que él gobernara, para que él armonizara la tierra, pero en su avaricia ha hecho esto, hermano, de apoderarse de las cosas que no son de él. Pues sí, hermano, fíjate que esto me recuerda a aquella plática que tuvimos. Ahora sí que una plática extraoficial, pero pienso yo que viene cayendo a este mandamiento que es Éxodo 20:15, que no robes o no hurtes, que es lo mismo. Me recuerdo de lo que tú nos platicabas, tú y otro hermano nos comentaban, ¿no? Aquella convivencia que tuvimos aquel domingo sobre los trabajos que en un momento el Señor te permitió tener, pero a la vez te invitaban a trabajar un poquito más fuera de lo que era. Tú eres carpintero por naturaleza, ¿no? Desde niño, pero ciertamente por ahí te invitaban, ¿no?, a enriquecerte rápidamente, ¿no? Y tú rechazaste ese tipo de trabajo. Y ciertamente, si nos damos cuenta, tú rechazaste la oferta de la avaricia. Ciertamente eso también es hurtar, es adquirir un bien no lícitamente. Ciertamente, entonces prácticamente tú, sin tener ese conocimiento en su momento pleno de Dios, tú ya estabas practicando este mandamiento de no hurtar, de no robar, de no tomar lo ajeno, de no tomar lo que tú no era tuyo. Ciertamente tú ibas, hacías tu trabajo y cobrabas solamente lo que era lícito, no más, no menos. ¿O no es así, hermano Antonio? Sí, así es, como dice el Señor, te ganarás te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y el sudor de tu frente pues cuesta. Entonces lo que no cuesta fácilmente lo adquiere la persona y lo despilfarra. Nos dice Santo Tomás, dice que también robar violentamente, a esta es mayor injusticia. A viva fuerza saquearán. En Job capítulo 24 versículo 9 nos dice: a viva fuerza saquearon a los huérfanos, entre ellos se hallan los príncipes y reyes malos. Sus príncipes están en medio de ellos como leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos, y que nada dejan por la mañana. Eso lo dice en el libro de Sofonías, capítulo 3, ¿no? Ajá. Versículo 3. Sus príncipes están en medio de ellos, ¿no? Y ciertamente es eso. Fíjate, y ese mismo día, fíjate cómo Dios compone las cosas, ¿no? Tú bien sabes que yo no estaba muy relacionado sobre lo que estabas tocando, pero retomando aquella plática que teníamos, y precisamente tocamos un poco cuando el pueblo de Israel le pedía a Moisés un rey. Se lo pedía al profeta Natán también, también se lo pidió a Samuel. Entonces ciertamente Samuel les dijo: no, ya tienen a Dios por rey, no, queremos un rey como los demás pueblos paganos. Y entonces Dios le dice: no, diles que ese rey los va a hurtar, les va a quitar sus mujeres, las va a utilizar para sus concubinas, los va a usar a sus hijos de soldados. Y el pueblo siguió aferrado aquí pidiendo un rey. Y ciertamente así es, usando lo que es prácticamente la violencia. O sea, pero nosotros mismos prácticamente en el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, estábamos pidiendo eso.
prácticamente, o sea, no, ahora sí que lo demás prácticamente ya fue añadido, ¿no? El ser humano cuando tiene el poder lo que hace es ser más avaro. Entonces, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, que siendo rey, siendo poderoso, nunca vino a someter a nadie. Inclusive a nosotros cuando nos convertimos, nunca nos convertimos a la fuerza, sino que nos convertimos por nuestra propia conveniencia, por nuestra propia voluntad. Pero cuando una persona tiene el poder, hace que los demás se sometan a ellos, a la fuerza. Inclusive se vuelven hasta locos de tanto poder que tienen, o sea, de tanta avaricia. No la soportan, no soportan el poder, porque no pueden contener, no pueden ser capaces de contener el poder en un ser humano, porque la capacidad humana no es para que ellos solos obtengan ese poder. De esa manera, de esa razón, se vuelven hasta locos, desquiciados y no saben ni cómo gobernar un pueblo. ¿Y por qué Salomón sí pudo y por qué los demás hasta hoy día no han podido? Bueno, eso vamos a hablar en el próximo corte, cuando vengamos del receso de esto, del corte. Vamos a hablar cómo es que sí Salomón puede y cómo es que una persona puede tener el poder, pero es necesario algo muy importante. Bueno, ahorita vamos a un corte, hermanos, y ahorita continuamos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. ¿Te sientes solo, desorientado, frustrado? Los problemas solo tienen solución desde nuestra relación con Dios. Y si contamos con una adecuada orientación psicológica, será más fácil encontrar respuesta a nuestra infelicidad. Escucha el programa a cargo del psicólogo Francisco Sotellán y encuentra herramientas para vivir plenamente como hijo de Dios. Acompáñame cada domingo a las 2 de la tarde. Acompáñame desde el punto de vista psicológico católico aquí en Coinonía Media. Tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes y comparte con ellos. Todos los domingos a las 5 de la tarde por www.tjcatólico.com. Tú me has llamado. Conduce Lulú Calzada. Escúchanos. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Coinonía Radio. Trabajando para ti. Coinonía Radio. Nueva estructura, nueva programación. Más enriquecida en contenidos de fe. En valores. En instrucción religiosa. Coinonía Radio. Alzando la voz para evangelizar. Escúchanos y entérate de las novedades. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. A la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor. Continuamos, hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. A ese que escucharon cantar, alabar es Johnny, pero no Johnny el de controles, sino el padre Johnny. De igual manera recen por el Johnny para que sea un buen santo sacerdote. Hermanos, hemos entrado al segundo segmento. Ya saben que en el segundo segmento pues les mandamos la bendición que está en el libro de Números, capítulo 6, versículos 22 al 27, y dice así: Yahvé te bendiga y te guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda lo que pidas, vuelva hacia ti su rostro y te dé la paz. Hermanos, ya saben que esta oración, esta bendición la utilizó Moisés, la utilizó Aarón para bendecir al pueblo de Israel, y San Francisco de Asís la retomó en el año 1150 para bendecir a cada uno de sus discípulos. Continuamos, hermanos.
Como estábamos platicando, hermano, acerca de cómo es posible que un hombre pueda contener el poder. Y estábamos platicando acerca de Salomón, de David, reyes grandes, con poderes que el Señor les había dado. Y la clave es esto, de dejarle todo el poder a Dios. Y uno nada más es el servidor de Dios. Cuando uno se hace el servidor de Dios, puede uno manejar las cosas del dueño. Mientras uno se apodere de las cosas del dueño, entonces uno ya no va a ser el servidor de nuestro patrón, sino que ya queremos ser nuestros propios patrones. Entonces, eso es lo que sucede también con los gobernantes. Nosotros los elegimos, nosotros les damos la confianza, pero ellos, el poder, la avaricia, la codicia, los hace tener más, pasar por encima de cualquier persona. A veces no, como estamos escuchando los mandamientos de Dios, no nos gusta estos mandamientos. No nos gusta el que diga no adulteres. No nos gusta el no matar. No nos gusta el no hurtar. Pero son mandamientos que están puestos por Dios y que no podemos cerrar los ojos. No podemos nosotros decir quiero esconderme para no escucharlos. Por esta razón de que siempre, mañana, pasado mañana, lo volvamos a decir, el séptimo mandamiento, el tercer mandamiento, el cuarto mandamiento, para que todos recordemos que el Señor siempre nos está repitiendo las cosas. No robarás. Se le plantea a los políticos porque son los que tienen la responsabilidad de llevar el orden en una sociedad. No robarás a aquellas personas que tienen puestos públicos. No robarás a aquellas personas que quieren ganarse un lugar en el cielo. De esos los mandamientos, para que nosotros tengamos un lugarcito en la eternidad. No podemos tener un lugar en la eternidad robando y maltratando a nuestros hermanos, quitándoles a ellos para que nosotros estemos ricos. Fíjate, hermano, hablando del personaje que estás hablando, aquí en el libro de Números, capítulos 3, el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 4 en adelante, nos dice: el rey fue a Gabaón para ofrecer allí sacrificios, pues ese era entonces el más importante santuario de las lomas. Sobre ese altar Salomón ofreció muchos sacrificios, unos 1000 holocaustos. Y en Gabaón se le apareció Yahvé Dios en sueños durante la noche y le dijo: pídeme lo que tú quieras. Salomón respondió: tú has tenido gran amor a David mi padre, ya que él te servía fielmente como es debido y con sinceridad. También le has hecho un favor muy grande permitiendo que un hijo suyo ocupara a su trono. Ahora bien, Yahvé Dios me ha hecho rey en lugar de David su padre, pero no sé todavía conducirme. Soy muy joven para estar al frente del pueblo numeroso que has elegido, pueblo tan grande que no se puede contar. Dame pues a mí, tu servidor, un espíritu atento para gobernar bien a tu pueblo y para decidir entre lo bueno y lo malo, porque si no, ¿cómo podría gobernar este pueblo tan grande? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este capítulo 3, hermano Antonio, nos da 3 puntos importantes: la sabiduría de Dios, las construcciones que Salomón pudo hacer y la manera de negociar. Y por último, también nos enseña este mismo capítulo 3 cómo la sabiduría de Salomón toma una decisión en un momento donde 2 mujeres están peleando un niño, y sabiamente responde: traigan una espada para partir la mitad del niño, a una mujer dárselo y la otra mitad a la otra mujer. Y la verdadera madre dice: no, tómalo y que ella se lo lleve. Entonces sabiamente Salomón le da el niño a esa mujer. O sea, un hombre sabio, guiarse con sabiduría. Pero es lo que comentábamos fuera del corte: ¿cómo fue que estos personajes tuvieron tanta sabiduría para poder gobernar al pueblo?
y no caer al tema que estás tocando en esta noche de no hurtar, de no robar. Precisamente eso, hablábamos de San Martín de Porres también, pues unos personajes que tenían las rodillas frente al sagrario día y noche. Así es. Y ciertamente así deben de ser nuestros gobernantes hoy día. Nuestros gobernantes, el señor Enrique Peña Nieto, si él tuviera esa gracia de poner las rodillas en el suelo, otro gallo nos cantaría acá en México. Y si todo el pueblo de México se uniera a estar orando por él para que nos gobernara con sabiduría, nos gobernara con justicia, nos gobernara con reverencia, haciendo lo justo para todos los mexicanos, ciertamente México cambiaría, México sería otro. Así es. Pero para eso se necesita mucha oración de parte de nosotros. Oración y educación a nuestros hijos, educación cristiana. Se está perdiendo esos valores de antes, porque ahora como las personas van modernizándose, hay más tecnología, el país va cambiando y se van olvidando todas esas creencias que antes teníamos más fuertes, y ahora por estar más cómodos hay más familias que tienen solvencia. Entonces se van olvidando de Dios. Cuando una persona se acomoda y no le falta nada en la casa, no le falta el pan, no le falta trabajo, tiene lujos, paseo, entonces Dios pasa a segundo término. No tienen esa conciencia de buscar a Dios porque no lo necesitan. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Cuando una persona es pobre, en carencia, estas personas le claman a Dios y en esa pobreza, bendita pobreza, conocen a Dios, conocen. Oye, hermano, te voy a interrumpir un poquito y te voy a hacer un cuestionamiento que algunos hermanos ya me lo han cuestionado y lo hemos platicado, lo hemos analizado. ¿Por qué cuando muchos hermanos, o sea, viene a caer lo mismo, ¿no? ¿Por qué cuando muchos hermanos se acercan a cualquier movimiento, no quiero mencionar cualquier movimiento, se acercan a Dios y económicamente están muy bien, no les falta nada, tienen sus buenos carros, un buen empleo, a veces son hasta dueños de compañías, y de repente se deciden a servir a Dios, como dice la Escritura, en cuanto a mí y a mi familia serviremos al Señor, y pum, se deciden a servir al Señor, y de repente la economía viene mermando, de repente los negocios ya no van tan bien, de repente empiezan a perder negocios, carros, estabilidad económica, buenas casas, y dices tú, bueno, ¿y qué está sucediendo, no? Y muchos hermanos, una gran parte, retroceden y ya no vienen a servir al Señor, retroceden y se vuelven de vuelta a su vida pública como estaban antes, pero ya no quieren nada con la comunidad X que los acogió. Digamos, no quiero mencionar Coinonía porque nos ha tocado ver que en cualquier movimiento sucede lo mismo. ¿Tú a qué le adjudicas todo esto, hermano? A que el Señor te quita lo que te estorba. Por ejemplo, a José, que es hijo de Jacob. José tenía todo. Papá, necesito esto, sí, mi hijo, papá, ocupo esto, sí, hijo. Pero cuando el Señor quiso servirse de Jacob, tenía que someter a Jacob, hacer lo que Jacob tuviera una prueba en la que él hubiera pasado. Si nosotros siguiéramos teniendo esas comodidades, no le sirviéramos con ese interés. Una persona cuando va a ser convertida al cristianismo tiene que ser arrastrado, tiene que doblar sus rodillas para que el Señor pueda servirse de él. Lo digo por experiencia. Si el Señor no hace que doble mis rodillas, yo no estaría aquí. Entonces, si el Señor hace que una persona doble sus rodillas, ya una vez que dobló sus rodillas y le sirve al Señor, entonces el Señor le dice, bueno, ya sé que pasaste todas estas pruebas, ya sé que me vas a ser fiel, ahora va lo mío. Y empieza el Señor a darnos esa gracia y esas bendiciones que nosotros la platicamos. Mira, vamos a ir a un corte y ahorita continuamos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Ya estamos de regreso en Alzando la voz.
pecador, Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con Él felices como tú. Voy navegando sin timón, el mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo como un niño perdido. Busco algo que no hay en mi interior. Mas de repente llegas tú. En tu palabra. Gracias, hermanos, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por continuar en Coinonía Media, gracias por estar en la 800 AM. Hermanos, espero que se les esté haciendo interesante el tema. Estamos tocando los 10 mandamientos de Santo Tomás. En esta noche nos tocó el tema, lo que es Éxodo 20:15, no hurtarás o no robarás. No sé si están dormidos o tal vez no se les hace interesante el tema. Si quieren participar, llámenos 622-8962 o mándenos un link. Ya saben, es Coinonía Radio ORG o tjcatólico.com. Estados Unidos es 866-228-4305. Lada Nacional 01800-788-7606. Los que están aquí alrededor de lo que es Tijuana, aquí Tecate, Rosarito, Ensenada, Mexicali, aquí cruzando la línea, Chulavista, San Isidro, pues es nomás para recordarles para el día de mañana. El día de mañana es sábado 7 de septiembre en el restaurante La Escondida. Ya saben, vamos a tener el desayuno conferencia con el padre Israel Ángeles Gil. Ya lo saben, recién reempacado de Roma. Con muchos conocimientos, muchas experiencias que tiene que platicarnos. Va a estar muy amena la plática. Acompáñenos, hermanos. El costo ya lo saben, 100 pesos. Ya saben que es un desayuno conferencia. Si quieren algo extra, pues con gusto pueden ustedes pedir ahí la carta, el menú, si quieren pedir algo más. Pero pues el desayuno que se nos da es muy sabroso, muy exquisito. A veces son unos huevos rancheros, a veces son unos chilaquiles, pero todo está sabroso, hermanos. Acompáñenos. Es a las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. También, hermanos, el otro medio que tienen para apoyarnos son los famosos 350. Los famosos 350, pues ya saben ustedes la temática. Es nada más cuestión de recordárselos. Es agarrar una alcancía en su casa todos los días. En esa alcancía vamos a echar lo que es 1, 2, 3, 50 y el extra. Y es con los 350 más o menos, hermano Antonio, ¿cuánto crees tú que viene juntándonos al mes un promedio de los 350 diarios? Si son por 30 días, 350 pesos. Si serían 350 multiplicado por 30 días, si el mes trae 30 días, ¿cuánto sería un promedio más o menos? Como 100, 105, 110, 120 pesos, un promedio más o menos, ¿no? Ese dinero, hermanos, pues nos llaman al 622-8962 y con gusto vamos a recogerlo a su casa. De hecho, normalmente es nuestro hermano Javier Muriel quien hace ese trabajo, pero igualmente con gusto lo puede hacer alguno de nosotros. Llámenos y pues sigan apoyando este medio de evangelización. Ya saben, todo es para cubrir radio, televisión e internet. Continuamos, hermanos. Estamos hablando en esta noche de Santo Tomás de Aquino, sus 10 mandamientos. Estamos hablando sobre el 7º mandamiento, no hurtarás, lo que es Éxodo 20:15. Estábamos hablando sobre, pues, qué es lo que nos hace ciertamente al principio, cuando recién nos acercamos al Señor y de repente estamos muy bien económicamente y de repente que se nos ha quitado nuestros negocios, de repente se nos ha quitado nuestros buenos automóviles, de repente se nos ha quitado nuestra buena manera de vivir. Oye, hermano, ¿es ley que suceda eso o solamente algunos cuantos? Es ley, yo creo que Dios lo marca en la ley, porque por ejemplo, dice, yo estaba bien antes de conocer a Dios, yo vivía bien, sí, pero esta persona defraudaba. Cuando conoce a Dios, ya no defrauda, entonces ahí le quitamos un porcentaje de lo que defraudaba. Y no robarás a los demás. Entonces, si era patrón
le descontaba un determinado sueldo o le ajustaba su sueldo a los trabajadores, y entonces de ahí le quedaba otra lanita extra. Entonces ya es un poquito más. Entonces así poco a poco le va quitándole de aquí, va quitando de allá, y entonces cuando conoce al Señor y le dice, devuelve todo, sé justo, no puedes robar, no puedes defraudar a la gente, deja el amor al dinero, porque el amor al dinero es la raíz de los males. Entonces cuando empieza a dejar todo eso, él se ve que ya no tiene las mismas ganancias de antes, y entonces como está acostumbrado a gastar, entonces empieza a gastar con lo poquito que tenía, y ahí es donde no puede él ajustarse, porque las cosas de Dios Dios le da lo necesario para vivir, pero en este caso él está acostumbrado a gastar, y entonces ya no puede sostener esos gastos. O sea, lo que hizo Zaqueo, que le dijo al maestro, cuando le dijo al maestro, hoy ha llegado la salvación a esta casa, y él dice, a partir de hoy, si he hurtado algo, lo voy a regresar 4 veces más. Así es. Y voy a regresar 2 veces más a aquella persona que necesita. Entonces, ciertamente lo que nos dice el capítulo 2 del libro de Siracides o Eclesiástico, que dice, hijo, si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. O sea, va a ser una gran prueba. De repente, por decir así, nuestros diputados locales aquí en Tijuana, no sé, en el interior de la República, nos ganan un promedio de 130,000 a 140,000 pesos mensuales. Ellos están acostumbrados a la gran vida, pero aparte por ahí de repente hay pues unas propinitas extras, de repente ponle que esos 130,000 se convierten a 250,000 pesos, pero de repente se encuentran con Cristo y se tienen que ajustar solamente a su salario. Pero ciertamente no nomás es esto para ellos, sino ciertamente también es para los servidores públicos más abajito, ¿no? Uh-huh. Que se tienen que ajustar a su salario. Por eso dice aquí, hijo, si te has decidido por servir al Señor, prepárate para la prueba. Camina con conciencia recta. Camina lo que tú estás diciendo, hermano. Camina con conciencia recta y mantente firme. Y en tiempo de adversidad no te inquietes. Uh-huh. En tiempo de adversidad no te inquietes. O sea, si estabas adquiriendo un promedio de 300,000 pesos mensuales, pues entonces empieza a ajustarte con tus 130,000 pesos que el gobierno te da y párale de contar, ¿no? Ya no te vayas a gastar 500,000 pesos en la fiesta o en Las Vegas o X. Dice, apégate al Señor y no te alejes. Fíjate que apégate al Señor y no te alejes, dice Jesús textualmente, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? O sea, lo más importante es perder la lana, pero no perder el alma. ¿Tú qué opinas? Cuando una persona está ya mentalizada de que hay otra vida después de esta, y sabes a dónde vas a ir, y dices, yo quiero ese lugar. Una persona sabia dice, yo quiero estar en ese lugar que dicen que va, cuando uno muere, en aquel lado está el Señor, nos recibe, y vamos a tener otra vida. Pero para ganar esa vida necesitamos estos mandamientos. Sí, sí. Son importantes, por esa razón el Señor nos los dejó, porque no podemos entrar a la presencia de Dios si vamos a seguir con la maña de no robar. Si no pudimos aquí, si me eres fiel en lo poco, me vas a ser fiel en lo mucho. Entonces una persona que sea fiel y que pueda dominarse aquí, también puede dominarse allá. Y entonces el Señor va a llevar gente seleccionada, gente que pudo haber pasado esa prueba. O sea, va a llevar, como dice el libro de Apocalipsis, ¿y quiénes son todos aquellos vestidos de blanco? Son aquellos que se lavaron sus ropas con la sangre del Cordero, ¿no? Así es. O sea, prácticamente a esa selección de gente tú te refieres, ¿no? Así es. A esa gente que prácticamente se mantuvo en la fila, lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Pero el mantenerse en la fila, hermanos, no es difícil. O sea, ¿cuál es lo complicado? Lo complicado es algo bien práctico. Lo complicado es no confesarse. O sea, podemos cometer errores, podemos caer una vez y otra vez, pero lo más importante es no quedarse abajo, sino levantarse, sacudirse la ropa y seguir caminando. ¿O no es así, hermano Antonio? Así es, hermano. Por esa razón continuamos nosotros. Ser justo no es fácil porque a veces
la avaricia, a veces la codicia lo atrae a uno porque solventa uno los gastos y es todo uno más ligero. Pero sí hay que tener ese dominio propio, como dice San Pablo. Debemos de tener ese dominio propio de no robar, no hurtar, no quitarle a los demás, ser justo, pagar lo justo a las personas, sea quien sea la persona, tratarlo con respeto. Y cuando tienes el poder, ves a las personas tan pequeñitas, tan chiquitas, tan insignificantes, que puedes pasar por encima de ellas. Estábamos leyendo en el libro de Santo Tomás que nos dice, si una estrella es tan hermosa y los científicos no saben ni cómo está hecha, pero es tan hermosa y cuesta muchísimo hacer una estrella, si nos pusiéramos a hacer una estrella, fuera muy complicado. Pues el ser humano es más hermoso que el sol, más hermoso que una estrella. Entonces el ser humano tiene un valor superior a todas las cosas materiales. Y que un ser humano pase por encima de otro, no lo soporta el Señor. Es que por eso Dios dijo que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y al hacernos a su imagen y semejanza somos bellos. Vamos a un corte y ahorita continuamos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Si crees que la radio pasó de moda, no. Hoy te acompaña en casa, en la oficina, en tus actividades recreativas. Es móvil, de acuerdo a tu bolsillo, compacto y lo puedes llevar a donde quieras. Por tan solo $15 puedes adquirir aquí, en las instalaciones de Koinonia Radio, tu radio digital con pantalla AM y FM. Incluye audífonos con diseño compacto. Lleva nuestra programación contigo. Adquiere tu radio digital ahora. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 7 de septiembre, en punto de las 9 de la mañana. Te esperamos en Restaurant La Escondida para darle la bienvenida, compartiendo con nosotros el Padre Israel Ángeles Gil. Costo por persona $100. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Solo le pido a Dios. Jesús nos ha dicho, mi paz les dejo, mi paz les doy. Hacemos nuestro el mensaje de Jesús para unirnos en oración por la paz en Siria, Medio Oriente y el mundo entero. Estaremos en adoración al Santísimo Sacramento, oración y alabanza. Acompáñanos este sábado 7 de septiembre a partir de las 8 de la noche en las instalaciones de la futura Catedral Zona Río. Una invitación para toda la familia. Que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocente. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Gracias, hermanos, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por estarnos acompañando, Koinonia Media 800 AM. En esta noche, ya saben, estamos compartiendo los 10 mandamientos de Santo Tomás de Aquino. En esta noche, pues nos tocó compartir Éxodo 20:15, no hurtarás, no robarás. Hermanos, para más o menos que vaya agarrando un corte final el programa, el tema de esta noche, yo quiero invitar a aquellos hermanos que se han integrado a algún movimiento X, cualquiera que sea, y que estaban muy bien solventemente, económicamente estaban muy bien, antes de tener ese encuentro personal con Jesucristo. Sé que en su corazón hay paz, pero ciertamente también en la vida económica no les está yendo bien por alguna razón X, pero ciertamente en una ocasión el Señor a nosotros en oración nos revelaba, precisamente como cuando Jesús le pregunta cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿y este qué? Y Jesús voltea y responde, ¿a ti qué? Tú sígueme.
Y ciertamente en una ocasión nosotros cuestionábamos al maestro sobre las personas que viven bien económicamente, que son solventes, y el maestro nos respondió textualmente: también a ellos los necesito. Y ciertamente a veces somos purificados, lo que dice el capítulo 2 de Eclesiástico o Siracides, o por ahí también van a encontrar en el libro en la carta del apóstol Pablo a los hebreos. Permítame un momentito, por favor. No es a los hebreos, Efesios, es el capítulo 6, versículos 10 al 20. Por lo demás, háganse robustos en el Señor con su energía y su fuerza. Pues ahí lo analicen ustedes en su casa. Ciertamente estas citas bíblicas, lo que es Efesios 6, del 10 al 20, y lo que es Siracides o Eclesiástico, capítulo 2, del 1 al 7, es para mantenernos firmes en la fe, para mantenernos firmes en el camino. Sí se torna un poco difícil al inicio del camino, pero lo que comentaba el hermano Antonio es para irnos purificando, para irnos santificando, para no depender totalmente de los bienes materiales que Dios nos da. Cuando estamos bien solventemente económica, que no nos falta nada, a veces el dinero, la comodidad ocupa el número uno. Y en este caso Dios necesita ocupar el centro de tu vida. Así como cuando te daban en el libro, en el retiro de evangelización, en el querigma, que te daban el señorío de Jesús, y aquella ocasión te mostraban 3 círculos. En un círculo ponían a tu yo al centro y a Jesús fuera del círculo. En otro círculo te presentaban a tu yo al centro, tú y Jesús dentro ya del círculo, pero igualmente tú seguías reinando en ese círculo. Y ya el tercer círculo estaba Jesús al centro y tú estabas a un lado. Ciertamente vamos a ir purificando, se nos van a ir quitando todas esas escamas que nos van estorbando para poder llegar a la presencia de Dios. No tengan miedo, hermanos, anímense, síganse adelante. Si es para la gloria de Dios, todo lo que se les ha sido quitado se les va a retribuir. Lo que dice en el libro de Job, hermanos, la historia de Job, lean ese libro de Job, sobre todo aquellos hermanos que han sido tentados en los bienes materiales. Algunos otros han sido tentados prácticamente en sus familiares. Lean el libro de Job. Después de todos esos acontecimientos grandes que pasó Job, al final se le retribuyó lo doble. Y ciertamente esperan ustedes la bendición en el Señor. No se desesperen. Sí, no se desesperen. Ese es un don que Dios da, la paciencia. Entonces perseverar hasta que nosotros pensemos que ya no va a ser posible, es cuando Dios actúa. Es cuando Dios nos da una capacidad que nosotros tenemos, y hasta donde ya nuestras fuerzas ya no dan, hasta ahí nos deja el Señor. Entonces el Señor nunca nos va a apretar más de nuestra capacidad que podamos soportar. Me preguntaba un compañero, dice: vas a dar el tema de no hurtarás, pero yo quiero saber, me dice él, que si yo robo por hambre, ¿qué va a pasar? Dice, yo estoy robando por hambre, y los que tienen dinero, pues ellos roban por poder, pero yo quiero por comida. Y entonces le busqué una cita bíblica, y espero que me estés escuchando, hermano, y nos dice en el libro de Proverbios capítulo 6, nos dice: no se condena al ladrón hambriento que roba para llenar su estómago, pero si es pillado tendrá que pagar 7 veces más, y eso se le irá toda su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, está bien, el Señor no te condena porque estás robando por hambre, pero su justicia dice que no lo hagas. ¿Por qué? Porque puedes recibir un castigo por estar robando. Está bien, robas por hambre, pero cuando tú lo haces seguido ya no es por hambre, porque ya es porque tú no quieres trabajar o no quieres hacer las cosas. Pero por eso nos dice también en su palabra el Señor: si te llegan a caer, tendrás que pagar mucho más de lo que robaste. Fíjate que es una gran realidad, hermano. Yo creo que más de alguno hemos tenido la experiencia cuando vamos a un supermercado y de repente vemos a una persona que por ahí la tienen detenida porque hurtó algo.
y ciertamente a esa persona le hacen pagar el objeto que hurtó y no se lo lleva, y en muchas ocasiones lo paga y todavía algunas ocasiones se lo llevan detenido. Y cierta, que gran sabiduría tiene la palabra del Señor. Pero hermanos, fíjense, otro concepto más que quiero mencionarles, lo que me acaba de mencionar aquí el hermano Antonio. Muchas veces no hemos comprendido el concepto de la cruz. ¿Cuál es el concepto de la cruz? El concepto de la cruz es aprender a sacrificarnos a nosotros mismos. No luchar por el estar bien. Precisamente cuando nos encontramos con Jesús, y Santa Teresa de Ávila lo decía, no en balde tienes tan pocos amigos. ¿Por qué razón? Porque cada vez que Jesús nos abraza, se le olvida quitarse la corona y siempre nos anda espinando. Y ciertamente nos espina donde más nos duele. Y si el bolsillo te duele, ahí te va a lastimar. Y si te duele otra área de tu vida, es ahí donde te va a lastimar. Pero es porque de ahí, en esa área nos está purificando, en esa área nos está santificando. ¿Por qué razón? Porque nada impuro puede entrar en su presencia. Pues sí, porque cuando una persona se domina aquí en la tierra, entonces el Señor sabe que esta persona le va a servir para que nosotros como predicadores, como servidores del Señor, nos pasamos por pruebas de la carne también, como nos dice Santo Tomás, esas pruebas, esas pasiones que a veces no las podemos dominar. También es una prueba, porque hay personas que son adictos a las películas, a todas esas emociones, no pueden salir, se esclavizan. Es una prueba que pasa al cristiano, a través de eso lo quema. Llega el momento en que después de ser purificado, llega una paz y una tranquilidad que después bendice a Dios por haberlo sacado de ese ardor que no podía salir. Y como esa prueba también es la prueba del dinero, también es la prueba de la avaricia, de la codicia, del poder, y todo eso el Señor nos los tiene que ir quitando para ser personas dignas de su presencia. Y cuando nosotros nos preguntan, ¿de dónde sale esa inteligencia? ¿De dónde sale esa sabiduría para hablar de Dios? Simplemente del amor que le tenemos a Jesús. A través de ese amor que le tenemos a Jesús, doblando sus rodillas y amándolos, Él nos recompensa para que nosotros hablemos de Él. ¿No? ¿Cómo ve, hermano? Pues sí, hermano, nos vamos a salir un poquito del tema, hermanos, pero es importante mencionarles esto. ¿Cuál es el otro medio que ustedes tienen para podernos seguir apoyando a través de los diferentes medios? Como lo he dicho, radio, televisión e internet. Miren, hermanos, tenemos dos bancos que nos están apoyando. Uno de ellos es el Banco of America en Estados Unidos, por supuesto. La cuenta está a nombre de Few Minutes of Prayers in the Home. Y la cuenta de banco, lo voy a decir despacito para que si tienes una pluma, un lápiz, un papelito, lo apuntes. Es la cuenta número 32-501-37-88447. La repito, la cuenta es número 32-501-37-88447 en el Banco of America. Y aquí en Tijuana, en México, tenemos el Banco Banamex, que también nos está apoyando. La cuenta está a nombre de Pit Prensa AC, por supuesto es en pesos. La cuenta es 0990-89403. La repito, es la cuenta 0990-89403. Gracias por escucharnos, hermanos. Nos vemos el próximo viernes. El hermano Antonio Espinosa, de la comunidad de Koinonia. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Martín Reyes para servirle. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado. Cada día tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz a Dios en alabanza, en oración, en predicación. Te esperamos en el siguiente programa de Alzando la Voz, aquí en Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio.